Esta conferencia comenzará a grabarse. Entonces, pues mientras tanto, ¿alguien sabe algo de hongos? ¿Conoce datos curiosos de hongos o algo por el estilo? No, nadie conoce nada de hongos. Bueno, lo de la pasteurización no es, pues eso es un proceso que no hace, o sea, ayuda a que los hongos no crezcan en alimentos, por más o menos. Yo creo que mucha gente se está uniendo, entonces vamos a esperar un poquito más, vamos a darle más tiempo y ya comenzamos. Buenas tardes a todos. Bueno, listo. Yo creo que ya podemos ir empezando. Entonces, como ya saben, vamos a hablar de hongos el día de hoy. Pero antes tienen que saber que los hongos se clasifican en una taxonomía específica. Entonces, de aquí aparece el reino fungi. Creo que todos lo han escuchado. De aquí se deriva a la clase a filo. Hoy vamos a hablar del filo Zygomicota. Esto hace que pues, los hongos que se clasifican en este filo tienen ciertas características que hacen que se diferencien de los otros hongos, de los otros filos. Entonces, esas características son específicas de los hongos que pertenecen a este filo. Entonces, mi compañera Camila va a ayudarnos a hablar de esto y esperar un poco a que ella se conecte y ya estamos. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola a todos, hola Majo, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Súper, bueno, como les estaba compartiendo mi compañera Majo, yo vengo acá a explicarles un poquito más acerca de las generalidades del filo, y bueno, les voy a contextualizar un poquito. Entonces, anteriormente, según Alexopoulos y colaboradores en el 96, el filo Zygomicota se organizaba únicamente en un filo y en dos clases, Zygomicetes y tricomicetes. Ambas clases compartían características en común como hifas cenocíticas, es decir, no tenía septos. Además, la reproducción asexual, era por esporas y carecían de células flageladas con centriolos. Su principal característica es que producían una espora de pared gruesa y que no era eh, no era móvil, estaba en reposo, llamada cigoespora. Esta cigoespora se producía mediante un cigoesporangio formado por la fusión de dos hifas especializadas llamadas gametanos. El filo es ecológicamente muy diverso, es ampliamente distribuido alrededor del mundo, crecen muy rápido y colonizan pan, frutas, verduras. Es el moda que a veces le encontramos en los panes. Sin embargo, en 2007, Hibbert y sus colaboradores vieron que a pesar de estar en un solo grupo, los estudios filogenéticos moleculares validaron la hipótesis sugerida que durante mucho tiempo, con respecto a la polifilia de Zygomicota, se debería reemplazar este filo por un exfilo, es decir, que se reconocieron 5 taxones extra
monofiléticos para reemplazar el filo. Por lo tanto, las especies que formaban asociaciones micorrizas arbusculares con plantas fueron redistribuidas al filo Glomeromicota, y todos los otros taxones fueron distribuidos en 4 subfilos: en Toroctomicotina, Quixeliomicotina, Mucoromicotina y Sopagomicotina. Por acá están preguntando acerca de la reproducción de los hongos, así que les voy a contar un poquito acerca del ciclo de vida de este filo. Este filo es heterotárico, lo que significa que la reproducción sexual se hace por la unión de talos. Estos talos se atraen porque sueltan hormonas al medio en forma de gases. Además es aplóntico, lo que significa que la fase haploide queda reducida al adulto, y la fase diploide queda reducida a la cigoespora, que es como el cigoto. Además, estos hongos poseen 2 reproducciones, tanto sexual como asexual. En la fase de reproducción asexual de 2 micelios haploides, las hifas somáticas desarrollan rizoides, y justo arriba de estos rizoides se producen esporangiosporos con esporangios, los cuales adentro tienen las esporangiosporas. Estas son liberadas cuando el esporangio se desintegra, como se ve en la imagen, en el círculo rojo. El esporangio se desintegra y la columela se colapsa, entonces las esporangiosporas salen. Y lo que pasa con estas es que germinan y producen otras hifas somáticas que van a pasar por una reproducción sexual. Y la reproducción sexual, las hifas compatibles se comportan como isogametangios y se fusionan mediante la plasmogamia por copulación gametangial, para que luego se dé la cariogamia, donde se fusionan los núcleos para formar cigosporas de 2N. Estas harán el proceso meiótico creando un cigoesporangioporo nuevo, y un cigoespora, y adentro todas las cigoesporas. Estas cigoesporas son haploides, y a su vez emergerá y se creará el proceso mitótico, que es ya para continuar a un nuevo ciclo. No sé si alguien tenga preguntas. Si de pronto algún término o algo que les parece curioso o algo que de pronto sepa el tema, quisiera hacer una foto o algo por el estilo. Tengo que esperar porque se demora un poquito en llegar los resultados. Pero digamos, antes, como para medio esperar, en la imagen, digamos, acá, en donde ven como ese palito, por decirlo así, es un esporangióforo, que es una estructura que sostiene ese saco que crea las esporas. Entonces es lo que se ve en la imagen. Sí, exacto. Y la parte que se ve más oscura, que parece como un tipo de vesícula, esa es la columela. Entonces, cuando las esporangiosporas se van a liberar, lo que pasa es que la parte de arriba se desintegra, o sea, desaparece, y la columela se colapsa. Entonces van a ver como unas ramitas así, que se ve bien en el círculo rojo. ¿Cuál es el buen comer? Bueno, pues realmente en este filo, comer como tal no se encuentran los hongos comestibles, esos son parte de otro filo llamado Basidiomycota. En este filo tienen otras aplicaciones diferentes que vamos a estar hablando más adelante. También están preguntando que cuál fase es la más interesante para ti. En realidad las dos son muy interesantes, pero la fase sexual a mí me gusta mucho porque es un tema donde salen las hormonas. Los hongos tienen una capacidad de producir hormonas, algunas en forma de esteroles, mejor dicho, tienen la capacidad de producir hormonas, que lo que hacen es atraer los diferentes talos, las hifas. Entonces eso es muy chévere de la reproducción sexual. Bueno, alguien nos pide que expliquemos los términos. Realmente pues es que son bastantes, entonces no sabríamos cuáles explicar. Entonces, si hay alguna duda en término, lo que sea, por favor escríbanlo y lo vamos explicando. Y preguntan también que en la reproducción sexual hay estructuras específicas de proliferación, que si hay estructuras de proliferación. Sí, claro. O sea, dependiendo de la fase, se va a formar el esporangióforo con el esporangio y las esporangiosporas. Y en el sexual se va a producir el cigoesporangióforo con el cigoesporangio y las cigoesporangiosporas. Esa es la característica fundamental del filo, que crea cigoesporas, que como les mencioné son unas esporas, imagínense pues unas bolitas como globositas,
que tienen una pared demasiado gruesa, o sea, es un carácter particular que es muy gruesa y que además no son móviles. Pero también preguntan que qué son las hifas. Bueno, las cifas digamos que son, no sé, ¿puedo explicarlo con la imagen? No sé si ven el más grueso es el esporangioforo, pero al lado se ven unas ramitas chiquitas, esas son las hifas. Son estructuras vegetativas que ayudan a que el hongo, como tal, dependiendo cuál sea, crezca. Entonces le dan más como biomasa, Sí. más como amplitud al hongo, dependiendo pues su forma de crecimiento. En los hongos filamentosos, las hifas es lo que les va a dar el crecimiento. O sea, normalmente cuando uno siembra en un laboratorio, ustedes van a encontrar, digamos, imagínense un pan que esté contaminado. Entonces van a encontrar la colonia del moho y se va a ir alargando. Ustedes van a ver que no solo va a estar ahí, sino va a estar, esos son las hifas que van creciendo y creciendo y creciendo. Bueno, ¿y qué se forman las hifas? Bueno, eso depende, ¿no? Sí, depende, o sea, la forma de las hifas. No sé, no entiendo bien la pregunta, sino cuál es la composición de las hifas o cómo se forman las hifas. Sí, más o menos como la composición de que están hechas las hifas. Y eso pues depende. La mayoría tienen quitina, que son formadas por estructuras de quitina. La mayoría de hifas de todos los filos. Sí, eso es característica fundamental de la mayoría de los filos, porque, ojo, no todos los filos tienen composición de quitina, pero en este filo en específico es quitina su mayor compuesto. Así es como que unos hongos se pueden comer y otros no. Bueno, por varias razones. Sí, claro. Digamos, los que se pueden comer y los que no tienen diferentes como explicaciones. Hay unos que son tóxicos. Entonces, ellos crean micotoxinas que pues que realmente nos hacen daño. De pronto no nos van a crear una infección como lo de una bacteria o un virus, pero que a largo plazo, o sea, en mucho tiempo te pueden llegar a causar daño como lo puede ser el cáncer. Entonces, por eso es que algunos hongos no se pueden comer. Y pues y además que, sí, además que este filo como tal no es el encargado, o pues no son el tipo de hongo, o sea, no produce el tipo de hongos comestibles. Eso es otro filo. Y acá preguntan que cuáles no tienen este compuesto, los del filo micota. Pero bueno, Majo, yo creo que le podríamos dar continuidad con los órdenes. Sí. Bueno, gracias también por la explicación. Estuvo súper Bueno, chévere. gracias, chao. Bueno, aquí preguntan sobre los hongos alucinógenos. Los hongos alucinógenos también hacen parte de otro filo. Estos también son hongos tóxicos. Entonces, o sea, generan otro tipo de sensaciones, pero pues también son parte de otro filo que hoy no vamos a tratar. Si se puede en otra oportunidad, lo estaremos haciendo. Entonces, siguiendo con la taxonomía, vamos a hablar de un subfilo que es mucoromicotina. Y para esto nos vamos a conectar con mi amiga Paula y nos estará hablando hoy de mucoromicotina. Entonces, mientras me conecto con ella, si quiero vayan haciendo más preguntas. Listo. Entonces, a ver, ¿qué aplicación biotecnológico? Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Se escucha muy bien. Bueno, hola a todos. Yo les vengo a explicar sobre el subfilo de mucoromicotina. Bueno, el subfilo de mucoromicotina comprende los hongos saprótofos, tienen un micelio ramificado, ancho y escasamente septado. Su reproducción sexual se da a partir del esporangio y los esporangiolos, y la reproducción sexual se va a dar por medio de las cimas. Bueno, el subfilo mucoromicotina va a comprender dos órdenes que son mucorales y morquierales. Voy a iniciar con el mucorales porque es el que presenta más especies, alrededor de unas
300 más o menos. Se encuentran en el suelo, aire, estiércol y materia orgánica. Una característica principal de este orden es que se distinguen por el micelio septado ancho. Su pared está compuesta de quitina, quitosán y ácido poligalacturónico. Bueno, en aspectos industriales, estos sirven para distintos fermentadores de comidas que ya les contaré más adelante. Cuenta alrededor con 10 familias, pero solo hablaré de 2. Bueno, la familia Mucoracea. La familia Mucoracea presenta esporangios simple, multisporados y esporangios globosos. Hablaremos de 2 géneros que va a ser Murcor y Rhizopus. El género Murcor es utilizado en el Medio Oriente para la producción de tofu, queso chino o torta de soya. Y el género Rhizopus se utiliza en la industria para la producción de ácido furámico, alcohol, ácido láctico, y en alimentos se utilizaba la base de frijol que va a ser fermentada con Rhizopus y algunos cereales en Indonesia. Bueno, continuando, la segunda familia va a ser la Puninga-Malacia. Esta familia se encuentra en zonas tropicales, son principalmente heterotálicas, tienen un crecimiento muy rápido. Las colonias se pueden reconocer porque son de apariencia gris blanco, más o menos, y son especies heterotálicas. Bueno, esta familia va a contar con un género que es el género Cuningamela. Este micelio va a tener un hilo ramificado, va a ser cenocítico, va a tener esporangios y la característica de industria es que son capaces de metabolizar compuestos xenobióticos. Listo, no sé si a alguno le surge alguna pregunta, duda o inquietud. Bueno, mientras de pronto alguien hace preguntas, yo hablar de cómo sus aplicaciones biotecnológicas o industriales. Digamos, en este subfilo es muy grande, podemos encontrar muchos. Digamos, este mucor han sido utilizados durante siglos para la fermentación y la maduración de quesos. Entonces, no sé si recuerdan ayer la publicidad que se hizo con un queso. Este es un claro ejemplo de la maduración de quesos con ayuda de los hombres. Y también encontramos un estudio sobre las amilasas. Las amilasas son unas enzimas que tienen gran importancia a nivel industrial, ya que representan el 25% del mercado mundial de enzimas. Estas son, súper importantes porque tienen unas aplicaciones industriales increíbles, ya que se utilizan para la producción de alimentos, textiles, papel, panadería, jarabes, bebidas alcohólicas, edulcorantes, almidón, lo que ustedes imaginen. Entonces, estas enzimas las puede producir los hongos filamentosos. Y pues en este estudio se basa en el estudio de Rhizopus oryzae, que es un hongo perteneciente a este subfilo que se ha visto como relacionado con la producción de ácido láctico. Se ha demostrado también que varias cepas de estos hongos producen enzimas como las amilasas, pectinasas, tetrahidrasas, muchas más. Entonces son de una gran importancia industrial. Entonces, acá se basaron en estudiar cuáles eran las mejores condiciones para el crecimiento de estos hongos, como tal, de Rhizopus oryzae, para que produzca estas enzimas a nivel industrial y que sea muy económico para la industria, que sea lo que está necesitando, pues tener las enzimas necesarias. Bueno, Majo, por ahí nos estuvieron preguntando cuáles fueron, qué son los compuestos que dije. Bueno, los compuestos que dije fue quitosán, quitina y ácido poligalacturónico. Estos son compuestos que vamos a encontrar en la pared estructural del micelio. Entonces van a ayudar a darle forma y es más o menos de lo que está compuesto. Y ya, chicos. Y no, pues, no he visto más. ¿Alguno más tiene otra duda o algo? No, hasta el momento creo que no. Bueno, pues estaré conectada y si algo me voy respondiendo. Listo, gracias, Pau. Vale, gracias, chao. Chao. Bueno, entonces siguiendo con la taxonomía de los hongos.
vamos a hablar de otro subfilo. Este es Entomophtoromicotina. Y vamos a, no sé, una pregunta que dice, ¿podrías poner fotito de los hongos de este filo? Listo, ahorita ya la busco, te lo pongo para que veas. ¿Qué tipo de enzimas? Este tipo de enzimas, pues, se me olvidó, perdón. Son diferentes. Hongos saprótrofos. Y tenemos que comprender la diferencia entre un hongo patógeno y un hongo parásito. Entonces, un hongo patógeno es un agente que ocasiona la enfermedad, pero no necesariamente necesita de ese organismo que está infectando para poder sobrevivir, mientras que un organismo parásito es aquel que necesita pues, obligatoriamente de otro organismo para poder sobrevivir, puesto que se alimenta de este. Por otra parte, un hongo saprótrofo es aquel que tiene la capacidad de alimentarse a partir de tejidos en descomposición que se encuentran a su alrededor. Aquí podemos encontrar dos órdenes, el orden entomoftorales y el orden basidionolales. Primero vamos a hablar de los entomoftorales. Entonces, algo bastante curioso de este orden es que su nombre literalmente significa destructores de significa destructores. Y podemos encontrar dos órdenes, el orden entomoftorales y el orden basidionolales. Primero vamos a hablar de los entomoftorales. Entonces, algo bastante curioso de este orden es que su nombre literalmente significa destructores de Hola. Hola, Lala, si quieres puedes seguir donde, Entonces, perdón, donde dejamos, puedes seguir. bueno. Entonces, habíamos mencionado el orden entomoftorales, que son literalmente destructores de insectos, parásitos de insectos y de algunas algas. Está la familia Ancylistacea, que tiene el género Conidiolus coronatum, y este género es particularmente importante puesto que es un patógeno en humanos, causa una enfermedad llamada conidiomicosis, que es una infección subcutánea de las mucosas bastante grave. Por otra parte, encontramos la familia Entomophthoraceae,
que tiene el género Entomoptera muscae. Y como se ve en la imagen de la publicidad, este género tiene la particularidad de que crea unos cuerpos hifales que utiliza para parasitar los insectos, pues de los cuales se alimenta, y tiene la capacidad de expulsar sus colmillos de manera violenta, puesto que tiene unas papilas y esto lo que hace es dispararlos como si fueran una especie como de mini cañones, y estos se dispersan por el aire y llegan a parasitar a otros insectos. Luego tenemos el orden Basidiolales, y la particularidad del orden Basidiolales es que tiene el género Basidiolus, que tiene la capacidad de causar una infección llamada bacillomicosis. Entonces, la bacillomicosis es una infección que se da en el tracto gastrointestinal e inicialmente se le apuntaba únicamente a la especie Bacillolus ranarum, que es un parásito en animales anfibios. Sin embargo, recientemente se estudió que podía también causar la patología en humanos. No sé si haya preguntas. Si hay una pregunta por el estilo, igual pues, como estos escucha que son hongos patógenos, uno pensaría que son hongos malos, que no pueden aportar nada y que en verdad hay que eliminarlos, pero realmente se ha encontrado en estudios diferentes. Por lo menos nosotros encontramos uno que habla sobre unas poblaciones brasileñas de un hongo patógeno que se llama Neosibietus floridana y que conjunto con el ácaro depredador Picocelis longipes son candidatos perfectos para ser introducidos en África y poder servir como un control biológico para eliminar el ácaro rojo del tomate. Entonces, pues tienen unos usos increíbles en donde nos pueden beneficiar cosas muy buenas, donde vamos a tener cultivos limpios y sin problemas de ácaros. Entonces, a pesar de que sean patógenos, parasitarios, también puede que nos aporten muchas cosas buenas. Sí, acá dicen que sí podemos repetirlo del comienzo porque se perdió la señal. Bueno, pues serían como algunas características generales del subfilo. Entonces, como ya había dicho antes, son hongos que pueden ser patógenos, parásitos o saprótrofos. Un hongo patógeno es aquel que causa una enfermedad, pero no necesariamente implica que tenga que vivir a partir de un organismo externo a él para poder sobrevivir, mientras que un hongo parásito sí necesita un organismo externo a él para poder sobrevivir, puesto que se nutre de este. Y un hongo saprótrofo tiene la capacidad de nutrirse a partir de tejidos en descomposición que se encuentran a su alrededor, principalmente materia orgánica. Y pues forman cuerpos hifales. En realidad no hay más cosas que decir del inicio. No sé si hayan más preguntas o si no, pues podríamos seguir con el siguiente orden. Yo creo que hasta el momento no hay más preguntas, entonces podríamos seguir. La conferencia comenzará a grabarse. De amebas y de nematodos. Y otra característica importante es que tienen reproducción asexual por medio de merosporangios y reproducción sexual por medio de cigosporas. Este subfilo es muy chiquitico a comparación de los otros subfilos que hemos visto, entonces solo tiene un orden. El orden se llama zoopagiales. Básicamente los zoopagiales son cuerpos, tienen como hifas simples o septadas y también tienen unos órganos especializados que se conocen como ostorios. Básicamente los ostorios son prolongaciones que se dan en las hifas que permiten que el hongo parasítico penetre en la célula de los hongos de los parásitos que va a parasitar. Y la reproducción de este orden se da por medio de clamidiosporas, apteroconidios y esporangiosporas. Estas se producen en los merosporangios y, por el lado de la reproducción sexual son cigosporas, que son más o menos globosas. Otra cosa interesante de este orden es que tiene 5 familias. Sin embargo, la más importante es la familia Pictocephalidaceae. Esto se debe a que esta familia suele parasitar hongos de hongos mucorales. Si se acuerdan, Paula habló de eso, de los hongos mucorales. Entonces,
Básicamente, ese es de los que les quería hablar. Y ya. Acá preguntan que qué es un filo. Pues un filo es una categoría taxonómica. Entonces, como estamos hablando, órdenes, clase, familia, género, todo eso llega como una especie, entonces es como un derivado de características y cosas que posee cada hongo y que lo cambian. Entonces, digamos, o sea, lo que explicaba al principio, hay filo, vacío, micotas, comicotas y gomicotas. Entonces, cada hongo de cada filo tiene características diferentes que los hacen como ser diferentes y ser clasificados en cada filo. Bueno, entonces, creo que vamos a seguir. Bueno, ahora por último vamos a hablar de otro subfilo, perdón. Este es Xylomicotina. Y con esto nos vamos a conectar con Owen Higuera, que nos va a explicar un poco de esto. Hongos fluorescentes, bueno, depende. Es que yo no manejo muy bien ese tema, pero creo que pertenecen a mi Basidiomycota. Hola Majo, ¿me escuchas? Hola, sí, perfecto. Bueno, sí, como les comentó mi compañera Majo, hoy les voy a hablar del subfilo Xylomicotina. Entonces, en este subfilo encontramos 4 órdenes. En este caso, para hacerlo más simple, les voy a hablar de 2 órdenes, los más importantes. El primero es el orden Arperales, que se caracteriza por ser endosimbiontes y endocomensales. ¿Qué quiere decir esto? Que endosimbiontes es que el microorganismo vive dentro del hospedero y estos se caracterizan por ser simbiontes obligados y están presentes en el intestino de los crustáceos, insectos y están distribuidos mundialmente. Su manera de alimentarse es por medio de la absorción de nutrientes y a medida que los flujos intestinales fluyen sobre ellos, pueden ayudar a la digestión de los alimentos y porque se crean interacciones biológicas comensalistas y mutualistas. Algunos de estos géneros específicos también habitan en el intestino y son parásitos que producen quistes en los ovarios de las moscas negras adultas. Un género en específico es Smithum morbosum, que mata las larvas de los mosquitos al evitar que se muden de uno a otro. Una característica en general del subfilo es que la reproducción asexual se da por esporangiolos con apéndices y la reproducción sexual se da por aposporas globosas. Otra característica que ya se dio al principio es que son saprótofos y son parásitos débiles. Con respecto al orden Quixiliales, encontramos que una característica específica que es en la región esporógena se caracteriza por ser completamente ramificado, lo que facilita el crecimiento de los hongos en los insectos, en los huéspedes. Bueno, hay como varias preguntas, pero para responder la última que nos hicieron, que si este subfilo también serviría como controlador de plaga. Y es que al igual que es su nicotina, estos subfilos, como son parásitos de insectos, sí nos podrían ayudar a controlar ciertas plagas. Obviamente tocaría pues hacer un estudio más profundo, buscando como que Sí, señora. esperemos a que llegue alguna pregunta. Sí, esperemos.
Si no, pues les vamos mencionando que Nos pregunta qué son los hongos filóbulos. Filóbulos, bueno, efectivamente filóbulos hacen parte de este filo, pero se encuentra clasificado en el subfilo Mucoramicotina. Estos hongos son increíbles, la verdad es que, o sea, su sustrato fundamental es el estiércol. Tiene una imagen muy bonita que va a mirar por acá. Y digamos, ellos tienen una característica esencial que es que son fototrópicos, entonces ellos crecen por la luz. Entonces, mira acá, esta es una foto de un filóbulo. Y pues, o sea, son hongos muy interesantes que pueden llegar a tener muchas aplicaciones y que tocaría llegar en pues, sobre el tema y sobre qué pueden llegar a ser, pero son hongos muy, muy bonitos. y su interacción con la luz también. Sí, sí, claro. Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, Hay una que dice que depende del color del. pues Bueno, también. depende de muchas cosas, ¿no? Sí, o sea, sí. dependiendo qué tipo de hongos están hablando y de qué fase se está hablando. Porque hay hongos que tienen dos fases, que es anamórfica y trimórfica. Una es que crece y se reproduce como por la reproducción asexual, es una fase anamórfica. Que está estresado. Exacto, y crece de una forma filamentosa como radial, dependiendo pues también del hongo, y otros que tienen una fase anamórfica, que ya son como las estructuras que uno puede ver, cosas así. Y los hongos que presentan como este tipo de fases realmente Están en son otros. de este estilo, pero son pues realmente muy interesantes. Eso también depende mucho del sustrato con el que el hongo se está alimentando. Entonces, como tú puedes sembrar el hongo en, digamos, agarpe. Y la capacidad metabólica del hongo también. Depende mucho. Exacto. Entonces, digamos, tú lo estás sembrando en agarpea, que es un agar que tiene papa. Él va a crecer de una manera, de un color, pero digamos, tú lo vas a sembrar en otro, va a crecer, no sé, de otro. Y puede haber algunos, por ejemplo, que pigmentos. Entonces, pues, eso depende mucho de muchos factores que atacan al hongo. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, si alguna otra pregunta, aporte que sea. Pues, Majo, si quieres podemos ir concluyendo como. Sí, pues, o sea, Pues, lo queremos decirles los estudiantes de microbiología industrial. sí, sí. Y pues si a ustedes en algún momento de esta presentación les pareció algo interesante o si tienen como el interés de tan solo saber más allá de lo que vieron hoy, pues no duden en escribirnos por interno porque el mundo de la microbiología tiene un aspecto. Creo que se traba un poco. Pero como decía hoy, el mundo de la microbiología es gigante. O sea, hay cosas que realmente no se han descubierto, que uno sigue cada día aprendiendo más, que son cosas que uno no creería que uno encontrase. Y es en serio increíble, y si alguien en serio está muy interesado en saber más, así no quieren estudiar la carrera en saber más, no vienen a escribirnos a ninguno, o sea, todos estamos súper atentos a lo que quieran. Eh, es, pues, si alguno está interesado ya como tal en la carrera, también nos pueden escribir, les podemos pasar información de la carrera como tal, el plan de estudios, y también pues, o sea, si quieren alguna otra cosa, pues aquí vamos a estar para lo que necesiten. No se ve, pero no, la verdad, ni idea, pero por ahí leí, no sé, más arriba o en otro en vivo, que estaban preguntando que cómo se llamaban los hongos donde viven los pitufos. Y, digamos, me puse a investigar y se llama Amanita musicaria.
y creo que son forma champiñón. Esta forma nos dice que están en el filo vacío de micota. Entonces creo que eso fue todo por hoy. Sí, es verdad, los hongos están delitos. Creo que eso fue todo por hoy. Igual que muchas gracias por unirse, por apoyarnos a pesar de todos los inconvenientes que tuvimos, y espero que les haya gustado mucho y que les haya interesado mucho, mucho más el tema. Si quieren volver a ver cosas así, pues no sé, escriban.